No se puede servir a dos amos, porque uno es verdadero y el otro es una simple ilusión. Y no se trata de que sea un opuesto, porque la ilusión jamás será un opuesto a la verdad, porque realmente no existe. La fuente creadora en donde lo existe todo y en donde ya está realizado todo, en donde hay conocimiento, sabiduría, verdad, todas las maneras del ser contenidas en el campo cuántico infinito de todas las posibilidades. Todas las energías que nosotros conocemos como arcangélicas están contenidas en ese campo cuántico, en ese cuerpo causal que simple y sencillamente es nuestra fuente creadora. Posicionémonos en el mundo de la forma, en el mundo matemático, en la realidad en la que nosotros existimos, en este campo virtual que es un mundo binario, en donde llamaremos a esa fuente creadora 7. No es vacío, es llenura, es agua como conocimiento. Decía el Maestro Jesús que era y es y siempre ha sido agua de vida, pero en esta ocasión lo llamaremos 7. Y ese conocimiento, esa agua de vida, tiene infinitas maneras del ser, tales como el amor, la honestidad, la compasión, la gratitud, la fe, la esperanza, la sabiduría. Todo está contenido en el campo cuántico de las infinitas posibilidades. Es la experimentación que tiene el conocimiento del ser. Y aquí se encuentran dos números dependiendo del cristal con el que se miren. Cuando el origen, que es el número 7, observa sus infinitas posibilidades a través de un propósito de experimentación de esas posibilidades, se pudiera decir que lo observa desde el 9, pero cuando el humano observa desde su posición baja, ese 9 lo convierte en 6. Para él, en la posición de la ilusión, queda velado el propósito. Por lo tanto, él ve justamente lo opuesto a la fuente creadora. Él ve un número 6. El humano está velado para sí mismo todo el campo de las infinitas posibilidades y simplemente lo observa como un modo de hacer y conseguir lo que quiere, no como un propósito, no como un fin para el gozo de la vida. Al contenerlo todo, precisó de un recipiente, a lo mejor un poco más pequeño, pero justo hecho a su imagen y semejanza para poder compartir todo lo que era. Por lo tanto, dio a luz a su hijo primigenio. Pero esto no es algo que simplemente sea una individualidad, es algo tan grande que no se puede simplemente pensar que es un solo ser, y mucho menos si lo limitamos a la apariencia de un ser humano. Simplemente es el espíritu, un recipiente que iba a contener todas las posibilidades del ser de la fuente, que las estuviera experimentando una a una, que viviera en el gozo de la experimentación de todo lo que pudiera verter sobre esa vasija vacía, la fuente creadora. Por lo tanto, a ese hijo le vamos a poner el número de 8, es la conexión, la energía crística que conecta a todos los seres en experimentación con la fuente creadora. Es el espíritu, la mente que nos mueve a todos.
es la mente hecha a imagen y semejanza de la mente de la fuente creadora. A partir de esta primera creación es como surge el mundo binario, en donde hay la posibilidad, cuando estamos solamente en el punto de inicio o en el punto cero, y el receptor que va a experimentar esa posibilidad. Posteriormente hay una inversión en donde ya existe lo creado y nuevamente se vuelve a tomar algo diferente, se retorna al vacío para poder experimentar algo completamente nuevo. Por lo tanto, es lo experimentado el número 1 y el 0, el vacío del receptor. Nuevamente se retorna a la limpieza, al vacío para experimentar algo completamente nuevo. Luego entonces el 9 es el propósito, es cuando el origen decidió compartir su sabiduría y todo lo que es con alguien que fue hecho a su imagen y semejanza, el Espíritu. Por lo tanto, este número 9 es el mensaje oculto para los seres humanos. Está detrás del velo el propósito del origen, la bendición que el Padre dio a su Hijo a través de darle una magnífica herencia. La magnífica herencia era experimentar el ser sin ningún sufrimiento. El número 8, la conexión, el Hijo, la energía crística, la electricidad, la mente que iba a ser el recipiente de todos los conocimientos de la fuente creadora. Es un cuerpo completamente sutil que todo, absolutamente todo el universo comparte, porque recuerda que todo, absolutamente todo es mente. 7. El origen, también llamado Dios, fuente creadora, universo, vida, y todo es correcto porque el origen lo abraza y lo es absolutamente todo. Contiene el agua de vida, contiene las infinitas posibilidades y el conocimiento total de quién es y del ser, y no solo comparte todo eso consigo mismo, sino lo comparte con su Hijo representado en absolutamente todo lo creado. El campo cuántico de las infinitas posibilidades, el ser, aquí es en donde habita todas las maneras del ser, del origen, solo que nosotros como seres humanos lo único que podemos ver es potencialidad, es hacer, no el ser, porque para nosotros está velado el propósito del origen de verter todo su conocimiento y todo lo que es a toda su creación habida y por haber. Nos es velada, por lo tanto, nuestra visión es en distorsión con la visión del origen. Es por eso que donde el origen ve un 9, nosotros al voltear hacia arriba vemos un 6 completamente en distorsión a lo que realmente somos, a nuestra herencia, a lo que nos fue entregado por derecho, por ser el perfecto y santísimo Hijo de Dios. Conciencia, llenura, mente abstracta. Esta es la mente creada por el todo, esta es la mente que está en alineación, que está en unión con el todo, que está simplemente siendo un recipiente de todos los conocimientos, de toda la herencia de esa fuente creadora. Está en completa rectitud, en completa unicidad y coherencia con el origen, también llamado Dios. Campo del diseño o de experimentación.
Aquí ya existe un cuerpo menos sutil que el espíritu. Existe el cuerpo álmico. Aquí es en donde el espíritu toma el vehículo álmico para experimentar de una manera un poco más fragmentada, pero no en separación del origen, en donde ya hay una leve apertura temporal para poder experimentar todas las maneras del ser y poder recibir la información que nos da el origen para el gozo de la existencia, para el gozo de nuestra vida. Pero este segundo cuerpo no fue suficiente. No era suficiente ser la vasija, esa vasija que el origen llenaba con todo lo que ese origen era, con todo lo que la fuente creadora tenía para verter en esa vasija. Esa vasija decidió revelarse y querer experimentar ser no solo la vasija, sino también la fuente que llenaba esa vasija. Por lo tanto, aquí entramos al mundo de la distorsión, al mundo espejo, al mundo de la ilusión, al mundo del vacío, el mundo dual, en donde la conciencia es apertura temporal y cierre temporal. La pregunta y la respuesta, aquí en esta mente de Dios, en apariencia no existe nada, porque simplemente no lo recordamos, aunque pudiera estar llena de todos los pensamientos y todas las maneras del ser de Dios, simplemente para nosotros esa llenura fue velada. Por lo tanto, ahora es completo vacío, únicamente es una conexión lejana con nuestro origen. Es la oportunidad de recobrar a partir de esa conexión lejana y efímera nuestro real origen. No hay conciencia de lo que somos, pero sí hay conciencia o recuerdos de lo que se experimentó, del hacer. Por lo tanto, ahora en el plano contenido por el alma solamente existen diseños que se nos serán implantados una y otra vez para que sigamos experimentándolos en eternos bucles de tiempo, en donde el 4 es solamente esos diseños implantados y también la posibilidad de recobrar la abstracción para volver a ser ese vehículo álmico. Ahora nuevamente la mente separada de Dios, en donde se identifica solo como un individuo separado no solo de Dios, sino de todo, por lo tanto tiene una lucha constante con el exterior, comparación, competencia, pero aún tiene la oportunidad de percibir quién realmente es y unificar esa mente individual concreta con una percepción de quién realmente es y regresar a la mente abstracta, regresar a la unificación, a la abstracción con la mente de el cuerpo álmico. El campo del movimiento, ese campo en donde se va a hacer que las emociones se desborden y por lo tanto se creen experiencias a partir de el dolor, a partir de mover en discordancia al individuo, a partir de creer que vive de la sobrevivencia y querer protección a costa de todo, porque está separado de absolutamente todo, está experimentándose en soledad, está experimentando el mundo que ve con resentimiento, con recelo, con temor, solo hasta que logre equilibrar las emociones que lo mueven y verdaderamente aprender qué es lo que está detrás de todo eso que lo mueve, podrá retornar a una mente recta y de esa mente recta a una mente unificada, a una abstracción.
el cuerpo físico, la biología, finalmente la cimentación del mundo espejo, el campo de experimentación, la sobrevivencia. Aquí estamos experimentando no el todo, sino la nada. Una vez que nos permitamos asumir que no somos el cuerpo, que finalmente conectemos con que el cuerpo solamente es un vehículo de experimentación y que nuestro real origen es solo mente, y esa mente está unificada con una mente recta, con una mente abstracta, es como vamos a salir de la identificación con el cuerpo y vamos a dejar de ser presos de la nada, de ser presos de ese guía falso, del ego, de una mente completamente vacía que nos tiene en bucles infinitos del tiempo y que solamente es como un hoyo negro que lo absorbe todo. ¿Te da miedo pensar que simplemente seamos información en un campo infinito de posibilidades? Tal vez lo seamos. Aquí el mundo binario del alma. Los números que se te presentaron anteriormente se van a unificar en un 1 en donde existe la posibilidad y un campo de experimentación de esa posibilidad completamente vacío. Se agrupan a partir de sus cualidades, por lo tanto el propósito se agrupa con las maneras de realizar ese propósito. 9 siendo propósito y 6 siendo todas las maneras del ser para llevar a cabo ese propósito, donde 9 es el impulso, ya existe el propósito, pero las maneras que se van a desarrollar para hacer ese propósito no existen aún. Por lo tanto, es la potencialidad pura de creación, el propósito real del origen. El origen lo contiene todo y está vertiendo en el 5, que es la conciencia de su creación, que está completamente vacío. El campo cuántico de todas las posibilidades tiene todas las maneras dentro de sí del ser, mientras que el alma está en completo vacío para recibir todas esas maneras del ser, para ahora sí poder hacer y experimentar todo eso de una forma muchísimo más concreta, pero no tan concreta como en un mundo de sobrevivencia como en el que está el humano. Entremos al mundo espejo, al mundo de la distorsión. ¿Recuerdas que en el mundo anterior siempre había alguien superior que era quien contenía todo y vertía ese todo en un mundo inferior? Aquí la conciencia del todo para la mente del humano, que es el número 3, está velada. No hay conciencia del ser, no hay conciencia de la unicidad con la mente del todo. Por lo tanto, la mente concreta, la mente del humano, es la que tiene que alcanzar un estado de conciencia. El pequeño es el que debe de llenar al grande. Por lo tanto, es penoso afán el que está viviendo el humano al querer verter sus conocimientos pobres en una conciencia que ya lo tiene absolutamente todo, porque quien le verte a ella es la fuente creadora. Por lo tanto, como puedes ver, es un mundo de revés. Como puedes ver, aquí se nos transmite el hacer, lo que hacía el cuerpo álmico, no lo que era, sino lo que hacía. Por lo tanto, el mundo que se pone en movimiento es el mundo del hacer, no el del ser. Lo que mueve al ser humano es el hacer. Lo que mueve al ser humano son las grabaciones inconscientes que tiene
desde su origen, desde su nacimiento, desde su clan, desde todos los condicionamientos que le han puesto los diferentes ámbitos que le rodean en el momento de nacer o inclusive muchísimas vidas antes de nacer. Y por supuesto seguimos haciendo lo mismo. Quien debe de llenar de conocimientos y en apariencia de conciencia es el cuerpo a la mente. El cuerpo, que es completamente efímero, débil, frágil, es el que se levanta con la fortaleza para llenar a una mente que es sumamente poderosa, que está conectada a la mente de Dios, de conciencia. Nuevamente es el mundo del revés, en donde algo que es completamente frágil y efímero es el que tiene que verter conocimiento en algo que es eterno y poderoso y sobre todo inmortal, que es la mente. El ser humano identificado con el cuerpo, pensando que es eso y que eso es lo que le da el poder a todos sus demás campos mucho más evolucionados, la identificación con el cuerpo. Pero veamos, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. ¿Ves el propósito de ese 7, de ese Dios en acción? Es crear. Porque ese número binario que es 10 significa creación. Ese ser es un Dios en conciencia y en acción. Y observa al ser humano que está únicamente usurpando el trono de Dios. Está recreando lo ya creado únicamente desde el plano 2, que está regido solamente por grabaciones inconscientes, y desde una fuente creadora que solo es vacío, no tiene absolutamente ninguna manera del ser, no tiene potencialidades. El ser humano se embarcó en una historia en donde quería crear desde cero para tener conciencia de lo que era ser Dios, cuando simplemente el permitir que esa mente unificada con su mente le proyectara todo, estaba siendo ya Dios en acción. Dice el curso de milagros que tratamos de hacer que la separación fuese eterna porque queríamos conservar las características de creación, aunque con nuestro propio contenido. Pero esa es justamente nuestra limitación. No intentemos enseñarnos a nosotros mismos lo que no entendemos. De hecho, la regla en que nosotros estamos es la regla del ego, en donde ese ego, ese testigo falso nos dice: busca pero no halles. Traducido a un lenguaje del programa de estudios que nosotros quisimos emprender es trata de aprender pero no lo logres. El resultado de este objetivo de aprendizaje es obvio: hará que interpretes erróneamente todo recurso de aprendizaje que sea verdadero. De esta manera te hago una pregunta: ¿cómo iba a ser posible que la manera de alcanzar el objetivo fuese no alcanzándolo? Realmente esa nada nos está consumiendo día con día. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de absolutamente nada. Es vacío, es un hoyo negro que nos está consumiendo porque no puede aportarnos absolutamente nada, solo nos tiene en un constante hacer, en un constante vivir sin obtener ningún resultado verdadero. Este es el mundo de la ilusión. ¿A dónde decides estar? ¿En el testigo verdadero o en el testigo falso? ¿Siendo un Dios en acción o siendo conciencia de la nada?
Y así llegamos al propósito del desdoblamiento del tiempo del mundo espejo, recrear lo ya creado, usurpar el trono de Dios al desear ser como Dios, al desear ser la jarra y la vasija. Es por eso que el Maestro Jesús decía que su reino no estaba en este mundo. Por supuesto que no. Y el de nosotros debería de ser el reino del Cristo, el reino del perfecto Hijo de Dios, nuestro reino, y dejar de darle conciencia al vacío, porque el vacío no tiene conciencia de nada en absoluto, solo es vacío y seguirá siendo así, pero la conciencia del todo, el agua, los potenciales, el conocimiento, el ser, está ya dentro de nosotros de una manera natural y nos invita a ser dioses en acción. Recuerda ser ese propósito que se encuentra olvidado en lo más profundo de tu ser, en el velo del olvido. Recuerda que eres el bendito Hijo de Dios, la vasija que esa jarra va a llenar eternamente con cosas que traigan gozo a tu vida, con experimentación que traigan gracia, alegría, unicidad, felicidad eterna. ¿Quién quiere ser? El hijo que recibe la herencia de su padre y que vive en completo gozo por siempre y para siempre, experimentando esos dones divinos que él le dejó. O ser la conciencia del vacío, esa que solo se alimenta una y otra vez de tus experiencias, de tu dolor, de tu sufrimiento, y que no tiene de ninguna manera fondo que pueda ser llenado, porque no tiene capacidad de ser consciente, porque ni siquiera existe, es la nada. Tú tienes el poder de elegir pastilla roja o pastilla azul.